1974. En las profundidades de las minas de Oruro, el brillo del estaño se volvió rojo. El clan de los Quiroga no aceptó la traición y decidió que la única forma de sellar una veta era con la sangre de quienes los delataron. 10 personas fueron víctimas de una furia explosiva en una noche donde los picos de minería se convirtieron en armas de exterminio. Prepárate para conocer cómo la ambición bajo tierra borró a toda una dinastía minera. Pero antes de continuar, suscríbete al canal y comenta desde qué ciudad nos estás viendo. El altiplano boliviano en 1974 no era un paisaje, sino un campo de batalla congelado. Oruro, enclavada en esa geografía ruda y gélida, vivía y moría por el mineral. El estaño, ese metal grisáceo y tenaz, era la única moneda de cambio en un país que se debatía entre dictaduras intermitentes y la promesa incumplida del progreso. La ley era una chaqueta que se ponía y se quitaba según el humor del gobierno de turno. Pero la verdadera soberanía residía en la profundidad del socavón, donde el aire olía a pólvora gastada, sudor fermentado y la promesa oxidada de la riqueza. En ese ecosistema brutal, los Quiroga no eran simples trabajadores, eran una estirpe forjada en el fuego de la codicia, hombres que veían la roca no como geología, sino como un cofre sellado que solo ellos tenían derecho a abrir. Don Anselmo Quiroga era el patriarca, un hombre cuya piel curtida por el sol de altura parecía hecha del mismo granito que extraía. Sus ojos, permanentemente entornados por el polvo y la desconfianza, reflejaban una dureza lacónica. Había aprendido que en la mina no había amigos, solo socios temporales y enemigos eternos. Y en ese momento, su enemigo eterno llevaba el nombre de Vilca. Los Quiroga habían estado explotando la veta fantasma durante meses. No figuraba en los mapas oficiales de la Corporación Minera de Bolivia, Comibol. Era un secreto susurrado entre capataces, un bolsillo de estaño de altísima ley que habían encontrado al desviarse ilegalmente de una galería abandonada. El trabajo se hacía de noche, a la luz de los cascos, con el silencio como único testigo, mientras los 4 Quiroga, don Anselmo y sus 3 hijos, Jorge, Ramiro y Elías, se llenaban los bolsillos con el metal que debería haber nutrido las arcas del Estado. Jorge, el primogénito, era la fuerza bruta, un gigante de hombros anchos que manejaba el pico como si fuera una extensión de su propio brazo. Ramiro, el del medio, era el más silencioso y el encargado de la logística, el que sabía cómo mover el mineral a través de las rutas clandestinas hasta los compradores de contrabando en la frontera. Elías, el menor, era el más volátil. Un joven con la impaciencia grabada en el rostro, pero cuya lealtad a su padre era tan inquebrantable como el mineral de cuarzo. Los 4 Quiroga operaban con la precisión de una máquina bien engrasada, movidos por una única filosofía. Lo que el cerro da es de quien lo saca, pero la montaña no era el único peligro. La envidia minera era un veneno más rápido que el mercurio. Don Ciro Vilca, el patriarca rival, había trabajado codo a codo con Anselmo Quiroga durante años, compartiendo la dureza del frío y la miseria de los salarios bajos. Ciro, sin embargo, era un hombre más apegado a la letra de la ley, o al menos a la idea de usar la ley cuando le convenía. Había sospechado de la repentina prosperidad de los Quiroga. Los Vilca, 10 almas, incluyendo a los varones adultos y sus hijos mayores, eran una familia numerosa y ruidosa, y su resentimiento creció como un hongo tóxico en la oscuridad. El día que don Ciro logró seguir el rastro de Ramiro hasta un depósito discreto en las afueras de la ciudad, donde el estaño ilegal cambiaba de manos, supo que tenía la llave de la mina. No solo podía exponer a los Quiroga, sino que, si jugaba bien sus cartas con la Comibol, la concesión de esa veta virgen pasaría a su nombre. La traición no fue un acto de maldad pura, fue un cálculo financiero envuelto en celos antiguos. La denuncia se presentó formalmente un miércoles de ceniza, figurativamente hablando. El documento, un pliego oficial sellado con el escudo del Ministerio de Minería, aterrizó en el escritorio de don Anselmo como una sentencia de muerte. Elías fue el primero en leer las líneas acusatorias, temblando no de miedo, sino de una rabia que le quemaba la garganta. La denuncia detallaba con precisión quirúrgica la ubicación de la galería ilegal, las horas de operación y el volumen estimado de extracción. Era evidente que Ciro Vilca había estado espiándolos de cerca, respirando el mismo aire viciado de la mina mientras planeaba la ruina de sus vecinos. Nos han vendido por un puñado de metal,
siseó Elías, golpeando la mesa de madera desgastada del cuartucho que usaban como oficina. Jorge, que estaba afilando un pico con una lentitud metódica, alzó la mirada. Sus ojos eran fríos como el hielo andino. La ley nos quitará todo, padre, las herramientas, la concesión, y nos mandarán a la oscuridad de la prisión. Don Anselmo, sin embargo, no gritó ni maldijo. Se sentó en su silla, una figura pétrea, bajo la luz amarillenta de la lámpara de queroseno. El silencio que siguió fue más pesado que 100 toneladas de roca. Era el silencio de un hombre que ya había cruzado el umbral moral hacía mucho tiempo y que ahora solo estaba calibrando la fuerza del golpe de regreso. Para Anselmo Quiroga, el problema no era la ley. La ley era un fantasma que se disipaba con dinero. El problema era la semilla de la traición. Si permitían que los Vilca ganaran, el mensaje sería claro. Cualquier minero podía delatar a otro y robarle el fruto de su esfuerzo. Tenían que extirpar el mal de raíz, y la única forma de garantizar que la beta fantasma siguiera siendo suya y que su reputación de intocable se mantuviera era asegurarse de que no quedara ni un solo Vilca vivo para reclamar la concesión por derecho de sangre. «No vamos a dejar que el gobierno nos quite lo que el tío nos dio», dijo finalmente don Anselmo, refiriéndose al tío de la mina, la deidad subterránea a la que los mineros rendían culto. Su voz era un gruñido seco, raspado por el polvo y los años. «La denuncia de Ciro es papel, pero nuestra palabra y nuestra furia es dinamita». La decisión no se debatió, se aceptó como un destino inevitable. Los Quiroga no eran hombres de negociación, eran hombres de acción violenta, moldeados por un entorno donde la supervivencia dependía de la rapidez con que se pudiera golpear. La beta de estaño no era solo riqueza, era el honor del clan. Y el honor, en Oruro, se defendía con las herramientas del oficio. La mina les había dado las armas. La dinamita, destinada a abrir la roca, serviría para sellar el destino de 10 personas. Los picos, hechos para romper la dureza del cuarzo, se convertirían en instrumentos de juicio final. El plan se tejió bajo la sombra de la noche, mientras el viento helado aullaba sobre el altiplano. La oportunidad se presentó en la forma de una asamblea comunal de mineros que se celebraría en el local social del sindicato, a unas pocas cuadras de la boca de la mina principal. Era el lugar perfecto, un espacio cerrado, lejos de la vigilancia de la policía local, y donde la mayoría de los Vilca, incluyendo a don Ciro y sus hijos, estarían presentes para discutir la próxima jornada laboral, y quizás para saborear en secreto su victoria inminente sobre los Quiroga. Ramiro se encargó de la munición, extrajo los cartuchos de dinamita más potentes del almacén ilegal, aquellos reservados para las voladuras más difíciles. Se aseguró de que los detonadores fueran rápidos y que la mecha estuviera perfectamente calibrada. No era un acto de guerra sofisticada, era la aplicación industrial de la violencia. La dinamita no era para causar una gran explosión que atrajera a la milicia, era para crear un pánico ensordecedor y cegador, el caos necesario para que los hombres armados con picos pudieran ejecutar su tarea con precisión y rapidez. Mientras los Quiroga preparaban sus herramientas de muerte, la atmósfera en Oruro se había vuelto densa y pegajosa, como la humedad en el fondo de un pozo. Los Vilca, por su parte, se sentían invencibles. Ciro Vilca había pasado el día contando a quien quisiera escuchar sobre la justicia que finalmente caería sobre los Quiroga, arrogantes contrabandistas que creían que podían burlar a todos. Esta soberbia sería su tumba. No contemplaron que el honor herido de un minero, cuando se combina con la desesperación por la pérdida de una fortuna, no conoce límites ni reglas. La noche de la asamblea era particularmente fría, una de esas noches donde el cielo andino parece caer sobre la ciudad, pesado y sin estrellas. La luna, si existía, estaba oculta tras una cortina de nubes bajas y grises. El local sindical era un edificio humilde, de paredes de adobe y un techo de calamina que amplificaba el sonido de las voces y las risas. Dentro, el calor humano y el humo de los cigarrillos creaban una falsa sensación de seguridad. Los Vilca se apiñaban en una esquina, cerca de la estufa de leña, sus rostros iluminados por la luz intermitente, discutiendo los detalles de la denuncia. Don Anselmo Quiroga observó el movimiento desde una distancia prudente, envuelto en un poncho oscuro que lo hacía parecer una sombra más del altiplano. A su lado, Jorge, Ramiro y Elías esperaban la señal.
la tensión de la espera tensando sus músculos hasta el punto de la rigidez. No hablaban. El plan era simple y brutal, desprovisto de piedad. Entrar, sembrar el terror con el estruendo inicial, y luego, en la oscuridad y el pánico, usar los picos para asegurar que no quedara ni un solo Vilca varón con edad de reclamar la beta. La eliminación debía ser total y definitiva. La traición se pagaría con una aniquilación que se grabaría en el recuerdo de Oruro como el precio de la codicia subterránea. Los Quiroga no buscaban justicia, buscaban la quietud de la tumba para garantizar su fortuna. La hora de la asamblea llegó. El aire vibró con el sonido de los mineros discutiendo y bebiendo chicha. Y entonces, don Anselmo asintió. Una leve inclinación de su cabeza que liberó la violencia que había estado cociéndose bajo tierra durante meses. El clan Quiroga se movió, silencioso y letal, hacia el local sindical. Se acercaban a la puerta con la misma determinación fría con la que se adentraban en un túnel inestable, sabiendo que el peligro era inminente, pero que la recompensa, o en este caso, la supervivencia, justificaba el riesgo. El estruendo de la primera carga de dinamita, que Ramiro había colocado estratégicamente en la parte trasera del edificio, estaba a punto de rasgar la noche y el alma de la ciudad minera, señalando que la masacre de los Quiroga había comenzado no por ideología, sino por el brillo implacable de una veta de estaño. El aire helado de Oruro se quebró con una violencia sorda. No fue el estruendo expansivo de una bomba de guerra. Fue el golpe seco, profundo y ensordecedor de la dinamita minera detonando en un espacio confinado. La carga, colocada por Ramiro en la pared posterior del local sindical, actuó como un ariete de presión. La calamina del techo crujió como papel arrugado, y una nube instantánea de polvo de adobe y azufre llenó el recinto, apagando la luz de las bombillas y la llama de la estufa de leña en un instante. El calor humano y la camaradería se evaporaron, reemplazados por un pánico visceral que hizo a los mineros, acostumbrados al peligro, correr ciegamente hacia ninguna parte. Don Anselmo Quiroga no esperó a que el eco se disipara. Abrió la puerta de golpe, no para entrar, sino para dejar pasar a sus hijos. Elías y Jorge se lanzaron primero, cubiertos por el estruendo residual y la cortina de polvo que hacía imposible distinguir rostros o direcciones. La estrategia era perfecta en su brutalidad. La dinamita había neutralizado la capacidad de respuesta, dejando a los Vilca y a los demás asambleístas en un estado de desorientación total, buscando una salida que no existía. Los Quiroga, en cambio, veían a través de esa neblina autoimpuesta. La conocían. Era el mismo polvo que respiraban a 1000 metros bajo tierra. Elías, el más joven, llevaba una linterna de minero en la cabeza, pero la dirigía al suelo, no a los rostros. Su objetivo no era ver a quién mataba, sino asegurar su paso. En sus manos, el pico de hierro, la barreta que usaba a diario para desprender la roca dura de la veta, se había transformado en una extensión de su ira contenida. Era un arma pesada, desbalanceada para la pelea, pero perfecta para el propósito de la masacre. Un golpe contundente, definitivo, que no dejara lugar a la duda ni a la agonía prolongada. El primer grito de terror no fue por la explosión, sino por el sonido del hierro impactando contra la madera y, luego, contra algo más blando. Don Ciro Vilca, que un minuto antes se reía de la codicia de los Quiroga, fue uno de los primeros en caer. Estaba de espaldas a la puerta, intentando empujar a su hijo mayor, Raúl, hacia lo que él creía que era la salida de emergencia. Jorge Quiroga lo interceptó con una embestida silenciosa. En el caos, la ley de la fuerza bruta se impuso. Ciro sintió el peso del golpe antes de entender su significado. No hubo tiempo para arrepentimientos ni súplicas, solo la realización helada de que la justicia que había buscado en los tribunales había sido comprada y silenciada con el metal de la mina. La escena dentro del local no era una batalla, era una cacería metódica. Los Quiroga se movían con la eficiencia fría de quien está acostumbrado a extraer mineral de la roca, sabiendo exactamente dónde golpear para lograr el máximo desprendimiento. Ramiro, el encargado de la dinamita, se quedó cerca de la puerta, vigilando que nadie saliera. Su papel era el de ejecutor secundario y, sobre todo, el de asegurar que ningún testigo intentara pedir auxilio a la calle. Los otros mineros presentes en la asamblea, ajenos al conflicto de las vetas, se arrastraban bajo las mesas o se inmovilizaban contra las paredes,
esperando que la muerte pasara de largo. No eran el objetivo, pero su silencio garantizaba la supervivencia del clan Quiroga. El mensaje era claro, la disputa era entre familias, y quien interviniera se convertiría en parte de la historia. Anselmo Quiroga, el patriarca, no portaba un pico. Él portaba la autoridad moral de la masacre. Caminaba lentamente a través del polvo, sus ojos entrenados para la penumbra, identificando a los Vilca por su complexión, por el pánico específico que emanaba de ellos. Su sola presencia era un ancla de terror. Si un Vilca lograba esquivar a uno de los hijos, se encontraba con la figura imponente de don Anselmo, cuya mirada gélida no prometía piedad, sino la confirmación de su destino sellado. Era él quien señalaba a los que debían ser rematados, asegurándose de que la eliminación del linaje varón fuera completa. La verdadera tensión no residía en la violencia explícita, sino en el sonido constante de los impactos secos, interrumpidos por jadeos y súplicas ahogadas que se extinguían en el aire denso y sulfuroso. Era el sonido de la ley ancestral del altiplano, donde la tierra, y no el código civil, dictaba las sentencias. La veta de estaño, que había prometido riqueza y prosperidad, se había convertido en un sudario. Uno de los hijos de Ciro, un joven llamado Mateo, intentó usar una silla como escudo. Su desesperación era la de un hombre que entiende que su vida vale menos que un puñado de mineral. Jorge Quiroga no se detuvo. Golpeó la silla con tal fuerza que la madera se astilló, y el impacto posterior fue inevitable. La codicia de los Quiroga no era un impulso impulsivo, era una necesidad, la defensa de su futuro contra la traición. Para ellos, los Vilca no eran hombres, sino obstáculos geológicos que debían ser removidos para acceder al corazón de la riqueza. La matanza duró menos de 10 minutos. 10 minutos que se sintieron como una eternidad congelada en el tiempo y el polvo. Cuando el último de los Vilca varones dejó de moverse, un silencio aún más pesado que el anterior cayó sobre el local. No era un silencio de paz, sino el silencio de la tumba, roto solo por la respiración agitada de los Quiroga y los gemidos amortiguados de los mineros neutrales que seguían inmovilizados. Ramiro encendió una cerilla, la pequeña luz revelando la escena. Sombras inertes dispersas, el polvo asentándose lentamente sobre la masacre. Había 10 hombres del clan Vilca que jamás volverían a ver la luz del sol. Don Anselmo Quiroga se acercó a un cuerpo, el de Ciro, y lo miró sin emoción. Su rostro, curtido por décadas bajo tierra, era impenetrable. No había triunfo, solo el cumplimiento de un deber amargo. «Se acabó la deuda», murmuró Anselmo, su voz áspera como la roca. Elías, el más joven, sintió un temblor recorrer sus brazos. Había actuado por lealtad y por supervivencia, pero el peso de las vidas extinguidas en la oscuridad era diferente al peso de la roca. Jorge, por el contrario, parecía satisfecho, su rostro manchado de hollín y sudor. El siguiente paso era la retirada. Debían desaparecer en la noche andina antes de que el hedor del azufre y el silencio anormal llamaran la atención de los pocos gendarmes de Oruro. Ramiro recogió los picos, limpiando metódicamente el metal contra el suelo, borrando la evidencia de la violencia superficial. Las herramientas de la mina volverían a la mina, y la mina, pensaban los Quiroga, guardaría su secreto. Mientras salían del local sindical, volviendo a la oscuridad protectora del altiplano, don Anselmo se detuvo un momento. Miró hacia las luces dispersas de la ciudad minera. Sabía que la masacre no sería un secreto por mucho tiempo, pero el objetivo estaba cumplido. El linaje Vilca que podía reclamar legalmente la veta de estaño había sido borrado. Ahora, solo quedaba la noche, el frío y el largo camino para lavar la sangre y empezar a trabajar la veta con la quietud que solo la muerte puede comprar. Los Quiroga se fundieron con las sombras, dejando atrás el local sindical como un mausoleo improvisado, un monumento a la codicia subterránea. La ciudad dormía, ignorante de que 10 vidas habían sido sacrificadas por el brillo implacable del metal. Al amanecer, la noticia se arrastraría como una enfermedad por los socavones y las calles de Oruro. Pero para entonces, los Quiroga ya estarían de vuelta en las entrañas de la tierra, extrayendo el mineral que habían pagado con el precio más alto, esperando que la oscuridad del subsuelo fuera suficiente para ocultar la oscuridad de sus almas. El problema, sin embargo, con la dinamita, es que el estruendo de la traición nunca se extingue del todo.
solo se transforma en un eco persistente que atrae la atención de quienes buscan desenterrar la verdad. Y Oruro tenía su propio tipo de investigadores, hombres que sabían leer los signos de una mina abandonada y los silencios cargados de historia. La policía local, compuesta por hombres acostumbrados a la pequeña delincuencia y a las borracheras de fin de mes, tardó varias horas en reaccionar al pánico inicial de los mineros que lograron huir. Cuando finalmente llegaron al local sindical, el sol ya se había asomado sobre los picos nevados. Lo que encontraron no fue una pelea, sino la evidencia de una ejecución profesional, fría y deliberada. Los cuerpos estaban dispuestos sin saña, sin el frenesí de la rabia improvisada, sino con la precisión de quien cumple una tarea industrial. Los Vilca habían sido exterminados por su propia profesión, herramientas mineras usadas como instrumentos de venganza. El teniente Rojas, un hombre de rostro adusto y modales lentos, fue el primero en entrar. Rojas no era un detective sofisticado, pero conocía la lógica de la mina. El mineral era el dios y el diablo de la región. Vio el polvo de azufre, el rastro tenue de la mecha quemada, y comprendió de inmediato que aquello no era un ajuste de cuentas común. Era la guerra por el subsuelo. Y en Oruro, la guerra por el mineral siempre apuntaba a los clanes. Rojas no tuvo que buscar mucho para encontrar a los culpables. El rumor se había esparcido con la velocidad del viento del altiplano. Todos sabían del conflicto entre los Quiroga y los Vilca, de la denuncia, de la veta ilegal. La identidad de los verdugos era un secreto a voces, pero la prueba, la evidencia física que los vinculara directamente, era escasa. Los Quiroga eran hombres de la tierra, expertos en borrar sus huellas en el fango y la roca. El teniente Rojas se dirigió a la mina principal de Estaño, el corazón económico de la ciudad. Sabía que los Quiroga no huirían del país, huirían a su refugio natural, las profundidades. Un minero sin mina es un fantasma. Un minero asesino regresa al único lugar donde el miedo y la ley parecen no tener jurisdicción. Al llegar a la boca de la mina, Rojas encontró la guardia habitual. Los capataces negaron haber visto a Anselmo Quiroga o a sus hijos, pero Rojas conocía las miradas. El miedo en los ojos de los otros mineros delataba el pacto de silencio que se había sellado, no por lealtad a los Quiroga, sino por el terror a la misma violencia implacable. En el altiplano, era más seguro callar que hablar en contra de un hombre que había demostrado estar dispuesto a matar por un trozo de roca. Rojas descendió al pozo principal, la linterna cortando la oscuridad húmeda. El aire se hizo más frío y denso con cada metro. El sonido constante del goteo del agua y el lejano zumbido de la maquinaria creaban una sinfonía opresiva. Él buscaba a 4 hombres que se habían tragado la tierra, que se habían escondido en los mismos túneles que les habían dado la riqueza por la que mataron. La búsqueda en la mina era como buscar una aguja en la oscuridad. Los Quiroga conocían cada socavón, cada túnel ciego, cada rincón inestable. Podían pasar días, incluso semanas, alimentándose de las provisiones que todo minero guarda en lo profundo. Rojas y sus hombres avanzaron lentamente, conscientes de que estaban en territorio enemigo, donde la ley de la gravedad y la ley de los hombres podían ser revocadas en un instante por una voladura accidental o intencional. Mientras tanto, en la superficie, el miedo se instaló en Oruro. Las viudas y los huérfanos del clan Vilca se convirtieron en un recordatorio constante del precio de la ambición. Las mujeres Vilca, que habían perdido a todos sus varones, se enfrentaban a la pobreza y al olvido. La veta de estaño, la causa de todo el derramamiento, quedaba ahora en un limbo legal y moral, pero todos sabían que, mientras los Quiroga estuvieran vivos y ocultos en la oscuridad, la concesión, por derecho de sangre o de fuerza bruta, les pertenecería. La masacre había asegurado la fortuna, aunque la tranquilidad estuviera perdida para siempre. Don Anselmo, Jorge, Ramiro y Elías estaban a cientos de metros bajo tierra, en un viejo túnel de ventilación que conectaba con la veta recién descubierta. La luz de sus linternas iluminaba el mineral brillante, el estaño puro que había costado 10 vidas. No hablaban de lo ocurrido. El silencio era su penitencia y su protección. Pero el aire viciado de la mina no podía disipar el olor a pólvora y la memoria del metal impactando contra la carne. Estaban rodeados de riqueza, pero prisioneros de su propio crimen. Elías, sintiendo el peso de la responsabilidad,
Se apoyó contra la pared de roca. Sus manos temblaban. Había crecido en la oscuridad de la mina, pero esta oscuridad era diferente. Estaba manchada. Jorge lo miró con desprecio. Para Jorge, el acto había sido necesario, una limpieza. La debilidad de Elías era peligrosa. Ramiro, el pragmático, estaba revisando las cargas de dinamita que les quedaban, calculando cuántas necesitarían si la policía lograba encontrarlos. La mina podía ser su escondite o su tumba final. Don Anselmo observaba la veta. El mineral brillaba con una luz fría y tentadora, como un faro en la oscuridad eterna. Había sacrificado a sus rivales por esa luz, y ahora, esa misma luz se había convertido en el único testigo inmutable de su pecado. Se dio cuenta de que la riqueza obtenida con la sangre no era dulce, era corrosiva. Había ganado la veta, pero había perdido la paz. Y fuera, en la superficie, el teniente Rojas se acercaba, guiado no por el conocimiento de los túneles, sino por la lógica inquebrantable de la codicia humana. Si el mineral los había llevado a matar, el mineral sería el único lugar donde se esconderían. La persecución estaba a punto de descender a las profundidades de la tierra, donde la oscuridad era tan antigua como el metal que buscaban. La persecución se hundía en el vientre de la tierra, un descenso calculado de la ley hacia la avaricia desenfrenada. El teniente Rojas, iluminado por la débil luz de su casco, caminaba sobre las traviesas de acero resbaladizas del túnel principal. Había dejado atrás el aire relativamente fresco de la superficie, reemplazándolo por la pesadez sulfurada y húmeda que caracterizaba las entrañas de Oruro. Rojas sabía que buscar a un minero en su mina era un ejercicio de paciencia psicológica más que de rastreo físico. Los Quiroga no se esconderían por cobardía, sino por estrategia. El oficial se detuvo en un cruce donde el aire se sentía especialmente viciado. Los otros mineros, obligados a colaborar en la búsqueda, se movían como espectros, sus ojos reflejando el miedo ancestral a la oscuridad y el terror moderno a la venganza de los Quiroga. Rojas interrogó a un viejo capataz, un hombre delgado llamado Echeverría, que tosía con cada palabra, su cuerpo consumido por el polvo de cuarzo. Echeverría juró que no había visto a Anselmo desde la mañana de la masacre, pero su pulso acelerado y la forma en que sus ojos esquivaban la luz decían otra cosa. Rojas se acercó a él, bajando la voz hasta convertirla en un susurro que la mina amplificaba. No necesitaba amenazas explícitas. La atmósfera de la mina, cargada con la violencia reciente, era suficiente. Preguntó por los túneles abandonados, aquellos que no figuraban en los mapas oficiales, los socavones ciegos que se usaban para ventilación o para evadir impuestos. Echeverría, finalmente, cedió ante el peso de la presión y la conciencia. Murmuró sobre un viejo conducto de aire que había sido sellado hacía años, ubicado cerca del nivel 3. Un conducto que, según el rumor persistente entre los mineros, Anselmo Quiroga había reabierto discretamente, guiándolo hacia una veta nueva y virgen, a la que llamaban con un escalofrío supersticioso, la veta del diablo. Esa era la lógica que Rojas había estado buscando, la codicia como guía. Un asesino que mata por posesión regresa al objeto de su obsesión. El Quiroga no se escondería en un agujero cualquiera, se acuartelaría en el único lugar que justificaba el exterminio de 10 almas. Rojas ordenó a su pequeño equipo que preparara las linternas de carburo y las herramientas para forzar el paso. La mina se había transformado de un lugar de trabajo en un laberinto de confrontación. Mientras Rojas se abría camino hacia el nivel 3, perforando el silencio con el golpeteo metálico de su avance, los Quiroga sentían cómo la tierra se encogía a su alrededor. Estaban a más de 300 metros bajo la roca, en un túnel estrecho y polvoriento. La única luz venía de sus cascos y del brillo frío y persistente del estaño incrustado en la pared de la veta. El aire era pesado, casi irrespirable, y el confinamiento amplificaba el terror psicológico que Elías, el más joven, ya no podía contener. Elías estaba sentado en cuclillas, abrazando sus rodillas. Había dejado de hablar por completo. Sus ojos, enrojecidos por el polvo y la falta de sueño, se clavaban en la oscuridad más allá del alcance de la luz, como si esperara que los fantasmas de los Vilca emergieran de la roca. Su respiración era superficial y agitada. Para él, el mineral ya no era riqueza, era una lápida. Jorge, el hijo mediano, lo observaba con una mezcla de repugnancia y pragmatismo.
La debilidad era una enfermedad contagiosa en las profundidades. «Levántate, Elías», siseó Jorge, su voz áspera como la gravilla. «Si vas a morir, hazlo de pie. No nos vas a delatar con tu miedo». Elías no respondió. Solo tembló y un sollozo seco se escapó de sus labios. La presión interna del clan Quiroga, ya fracturada por el acto de violencia, se intensificaba con el encierro. Don Anselmo, el patriarca, se mantenía erguido, su figura curtida proyectando una sombra gigantesca en la pared de roca. Pero incluso su fachada de hierro estaba cediendo. Su mirada no se dirigía a sus hijos, sino a la Beta. La Beta era su único consuelo, su justificación. 10 vidas, repitió Anselmo, sin dirigirse a nadie en particular, su voz resonando con una autoridad hueca. 10 vidas pagaron por este mineral. No vamos a permitir que el miedo lo regale. Ramiro, el más centrado de los hermanos, revisaba el inventario de explosivos. Había colocado estratégicamente varias cargas de dinamita en los puntos más estrechos del túnel de acceso. No era para trabajar la mina, sino para sellar su propia prisión, o, en un acto de desesperación, convertirla en una trampa mortal para Rojas y su gente. De repente, un sonido que no pertenecía al silencio habitual de la mina atravesó la roca. Era un golpeteo metálico y rítmico, lejano al principio, pero inconfundible. Era el sonido de picos golpeando la roca, de hombres trabajando para abrirse paso. Rojas había encontrado el punto de acceso y estaba forzando la entrada sellada. El sonido actuó como un latigazo. Elías se levantó de golpe, tropezando con un saco de mineral. «Nos encontraron, papá, nos encontraron». Jorge lo sujetó con fuerza por el cuello de la camisa, empujándolo contra la pared. «Cállate, imbécil. Nos van a escuchar». «No importa», intervino Anselmo, su rostro iluminado por la luz de su casco, pareciendo más una máscara de piedra que un hombre. «Rojas es persistente. Sabe que estamos aquí. Sabe que la Beta es nuestro único santuario. No le vamos a dar el placer de vernos doblegados». El golpeteo se hizo más fuerte, más cercano. La ley estaba raspando la última capa de roca que los separaba de la justicia. Anselmo tomó una decisión, la última y más sombría de su vida. Una decisión que demostraba que para los Quiroga, la mina no era solo un lugar de trabajo, era una extensión de su voluntad, un arma. «Ramiro», ordenó Anselmo con una calma aterradora, «prepara las cargas en el túnel de ventilación. Vamos a sellar esta entrada. No solo vamos a bloquearlos, vamos a garantizar que el túnel principal quede inestable. Si Rojas quiere estaño, tendrá que excavar a través de toneladas de roca muerta. Tendrá que pagar un precio». Ramiro asintió, sus ojos duros como el pedernal. Era una jugada de alto riesgo. Una voladura mal calculada podría sepultarlos a ellos mismos. Pero en ese momento, la muerte por derrumbe parecía menos humillante que la captura y la condena. Elías se aferró al brazo de su padre, suplicando: «Papá, por favor, si volamos esto podemos morir sofocados. Hay que salir, podemos negociar». Anselmo lo miró con un desprecio tan profundo que era casi físico. «Negociar la vida de tus hermanos, de tu estirpe, por la concesión que nos pertenece por derecho de esfuerzo. Ya pagamos el precio, Elías. 10 vilcas. No daremos un paso atrás. Si la mina quiere tragarnos, que se trague a Rojas también». La amenaza de colapso, de ser enterrados vivos, era el último escalón de la locura. Mientras Ramiro se arrastraba hacia el punto de detonación, llevando consigo el cable detonador, Jorge se quedó custodiando a Elías. La tensión entre los hermanos era tan densa como el aire viciado. Si la policía llegaba antes de que Ramiro pudiera detonar, Jorge no dudaría en silenciar a Elías para evitar que se quebrara bajo interrogatorio. Afuera, en el túnel de acceso, Rojas y sus hombres lograron retirar las últimas tablas de madera que sellaban la entrada. El aire caliente y denso que emanaba del túnel recién abierto olía a humedad, mineral y, levemente, a pólvora vieja. Rojas activó la luz más potente de su casco y apuntó hacia el oscuro agujero. «¡Quiroga!», gritó Rojas, su voz resonando con una autoridad que luchaba por imponerse a la inmensidad de la mina. «Sabemos que están ahí. Salgan ahora. Es su única oportunidad». El silencio que siguió era pesado, roto solo por el distante goteo de agua. Rojas sabía que no saldrían. El silencio era la respuesta del orgullo herido. Ordenó a sus hombres que avanzaran con cautela. El túnel era estrecho, apenas permitiendo el paso de un hombre a la vez. Era perfecto para una emboscada. Rojas fue el primero en entrar.
consciente de que cada paso lo llevaba más cerca de la boca de un lobo. La luz reveló las paredes irregulares, no trabajadas por maquinaria, sino excavadas a mano, una prueba de que Anselmo había estado trabajando la veta en secreto. A unos 20 metros de la entrada, Rojas vio el primer signo de la desesperación de los Quiroga. Un cable detonador, delgado y sucio, serpenteando por el suelo de roca. El oficial se congeló. La dinamita no estaba allí para excavar, estaba allí para matar o para sellar. El mensaje era claro. La mina era ahora una zona de guerra y los Quiroga estaban dispuestos a inmolarse antes que rendirse. Rojas gritó una advertencia a sus hombres y se arrojó al suelo. Necesitaba desactivar el cable, pero sabía que el Quiroga que lo había colocado probablemente estaba en el otro extremo, esperando el momento exacto para convertir ese pasadizo en una tumba de roca y metal. Mientras tanto, en el cubículo de la veta, Ramiro había conectado el detonador manual. Estaba agazapado, cubierto de sudor y polvo, esperando la señal de su padre. Podía escuchar, débilmente, los gritos de Rojas resonando en la distancia. «Ya están adentro, padre», susurró Ramiro, el dedo sobre el gatillo del detonador. Anselmo, observando la reacción de Elías, tomó una decisión final sobre el futuro de su hijo. Elías era una carga, un riesgo inminente. La debilidad en ese encierro era una traición. La veta no podía ser heredada por un cobarde. «Ramiro, espera», dijo Anselmo. Se acercó a Elías, quien seguía temblando. El patriarca no llevaba un arma de fuego, sino el pico de hierro que había usado para matar a los Vilca. «Elías», dijo Anselmo, con una voz extrañamente suave, casi paternal. «Recuerda lo que hicimos. Fue por esto, por la riqueza, por la estirpe. Pero si no tienes la fuerza para defenderla, no tienes derecho a poseerla». Elías levantó la mirada, sus ojos llenos de terror y comprensión. Vio el pico levantarse lentamente, una silueta oscura contra la débil luz. No hubo tiempo para gritos. Hubo solo un sonido sordo, absorbido por la roca húmeda. Un sonido que no era metálico, sino orgánico. Un sonido que Ramiro y Jorge ignoraron de inmediato. Anselmo Quiroga había completado su obra, eliminando la última mancha de debilidad en su clan, asegurando que solo los verdaderamente despiadados y comprometidos con el crimen sobrevivieran a la persecución. 10 vidas de Vilca, y ahora una de Quiroga, habían sido sacrificadas en el altar del estaño. «Ahora, Ramiro», ordenó Anselmo, limpiando la punta del pico contra la roca. «Que la montaña hable». Ramiro cerró los ojos, apretó el gatillo del detonador, y un rugido ensordecedor recorrió las profundidades. La tierra tembló con una violencia inaudita. Toneladas de roca, polvo y mineral se desprendieron en el túnel de acceso, creando un muro impenetrable de escombros. La explosión no solo selló el pasadizo, sino que envió una onda de choque violenta a través de la mina, un mensaje claro a Rojas. La ley no era bienvenida en el reino de los Quiroga. Habían elegido el colapso, el entierro temporal, como su estrategia final. Rojas, que había logrado cubrirse justo a tiempo, sintió la onda expansiva y el impacto del polvo y los pequeños escombros. Cuando el temblor cesó, el silencio que quedó era diferente. Era un silencio absoluto, opresivo, el silencio de una tumba. El túnel de acceso había desaparecido. Los Quiroga habían optado por la oscuridad eterna como refugio, convirtiendo el metal que buscaban en el cementerio de su propia conciencia y de cualquier persecución. El teniente Rojas se levantó, sacudiéndose el polvo. Estaba ileso, pero la frustración era un peso tangible. Los Quiroga no solo habían matado, ahora se habían tragado la tierra. La veta del diablo estaba sellada, y con ella, los asesinos. Pero Rojas sabía que la dinamita no mata la ambición. El estaño seguía brillando al otro lado de ese muro de roca. Y mientras hubiera riqueza, Anselmo Quiroga, el patriarca, encontraría una forma de respirar y de esperar su momento. La persecución física había terminado, pero la espera psicológica, la guerra de nervios, apenas comenzaba. Rojas no podía excavar la montaña entera. Tenía que esperar. Tenía que obligarlos a salir, a exponerse a la luz que temían, o a consumirse en la oscuridad que habían elegido. La mina era ahora un sarcófago, y la pregunta no era si los Quiroga estaban vivos, sino cuánto tiempo podrían soportar el peso de su crimen antes de que la propia roca los obligara a la rendición o a la locura final. El frío de la alta meseta boliviana se abatió sobre el teniente Rojas con la llegada de la noche.
Un frío que no solo calaba los huesos, sino que parecía congelar la esperanza. El muro de escombros que ahora sellaba la veta del diablo era un testimonio mudo de la determinación parricida de los Quiroga. La explosión había sido quirúrgica en su brutalidad, diseñada para aislar, no para matar, aunque la roca misma era un asesino paciente. Rojas ordenó a sus hombres establecer un perímetro de seguridad, sabiendo que la vigilancia no era contra una fuga inmediata, sino contra la paciencia infinita de la montaña. Tenía que asumir que los Quiroga, mineros de oficio y asesinos por convicción, habían calculado sus suministros. El aire, el agua y la luz eran ahora las únicas armas que la ley podía esgrimir. Rojas se sentó sobre una roca, observando el montículo de tierra recién removida. El silencio que había seguido al estruendo no era natural. Era un silencio cargado, la pausa entre el rayo y el trueno final. Había 10 Vilca muertos. Y ahora, por el testimonio de la conmoción en el túnel antes de la detonación, un Quiroga también había caído. La estirpe se devoraba a sí misma. El patriarca, Anselmo, no solo había exterminado a su competencia, había podado la debilidad de su propia sangre para asegurar la pureza de su legado criminal. Esa clase de crueldad fría era un desafío a la lógica de la supervivencia, y Rojas sabía que no estaba tratando con criminales comunes, sino con una secta familiar dedicada al metal. La estrategia de Rojas se basó en la inmovilidad y el cerco total. La mina era un sarcófago, pero un sarcófago que respiraba lentamente. Cualquier intento de excavación rápida sería suicida, arriesgando nuevos derrumbes. La única opción era esperar, dejando que la oscuridad y el peso psicológico de sus crímenes trabajaran desde dentro. Ordenó a sus hombres que mantuvieran un silencio casi absoluto en la superficie. Quería que los Quiroga sintieran el peso de la ausencia de ruido, la sensación de que el mundo exterior los había olvidado. O peor, los estaba esperando con una paciencia implacable. El silencio se convirtió en un tambor sordo golpeando contra las paredes de roca. En el corazón sellado de la veta del diablo, la atmósfera era una mezcla pesada de polvo, humedad y el olor metálico del miedo. Anselmo, Ramiro y Jorge estaban en la veta principal, un cubículo estrecho donde el estaño brillaba con un fulgor espectral a la luz intermitente de sus lámparas de carburo. La riqueza que los había impulsado a la masacre ahora era solo una pared fría. Elías yacía a pocos metros, un bulto inerte que representaba la primera y única baja interna. Anselmo Quiroga, el arquitecto de la matanza y ahora el verdugo de su propio hijo, se movía con una calma aterradora. Había eliminado el riesgo, pero el cuerpo era un problema logístico y moral. No podían permitirse el lujo de la descomposición en su refugio. Ramiro Jorge, la voz de Anselmo era un susurro gutural que la roca amplificaba. Esto es lo que pasa cuando la fe flaquea. Elías no era digno del estaño. Ahora debemos asegurarnos de que el mineral no sea profanado por la debilidad. Los dos hermanos, endurecidos por la violencia reciente, pero tambaleantes por el parricidio presenciado, asintieron sin mirarse. El pacto de sangre se había extendido hasta la línea interna. El mensaje era claro, la lealtad era absoluta, y la supervivencia del clan estaba por encima de cualquier vínculo fraternal o paternal. Anselmo les ordenó cavar, no para escapar, sino para enterrar. Utilizaron sus picos y palas, las mismas herramientas que habían servido como armas, para abrir una fosa somera en el suelo de la veta, justo al lado de la pared de estaño. Fue un entierro sin ritos, bajo la mirada burlona del mineral que había costado tantas vidas. Mientras cubrían el cuerpo de su hermano con tierra y pequeñas rocas, Ramiro sintió el peso de la montaña sobre él, no solo la geológica, sino la moral. Habían matado a 10, y ahora se habían enterrado a sí mismos, llevando consigo el cadáver de su propia inocencia. Una vez terminado el trabajo, Anselmo estableció las reglas para la reclusión. Las lámparas de carburo, su única fuente de luz y un consumidor de aire, solo podían usarse por periodos estrictos. El agua, que goteaba lentamente de las fisuras en la roca, debía ser racionada con precisión militar. El silencio era ley. No debían hablar a menos que fuera estrictamente necesario, para conservar el oxígeno y evitar el descenso a la locura auditiva que la oscuridad impone. El tiempo se disolvió en la mina. Se convirtió en una sucesión de respiraciones lentas, y el sonido constante y monótono del goteo de agua
un reloj líquido que marcaba su aislamiento. Sin sol, sin estrellas, sin el ruido del mundo, la mente comenzó a devorar sus propios bordes. La oscuridad era tan densa que no era solo la ausencia de luz, era una presencia física, un manto húmedo y pesado. Jorge, el más joven y el más propenso a la ansiedad, fue el primero en ceder a la paranoia auditiva. «Padre», susurró Jorge un tiempo después, que bien pudieron ser horas o un día. «¿Escuchas eso?». Anselmo estaba sentado, apoyado contra la pared brillante del estaño, su pico de hierro descansando a su lado como un cetro. «No escucho nada, hijo, solo la roca respirando». Es un raspado. Detrás de la pared. Están excavando». Ramiro, sentado cerca, sintió un escalofrío. Sabía que el sonido era probablemente el movimiento natural de los escombros asentándose, o quizás el eco de su propia sangre latiendo en sus sienes. Pero en la oscuridad, la duda era un veneno. Si Rojas estaba excavando, significaba que la espera había terminado y la confrontación llegaría. Anselmo permaneció impasible. Si estuvieran excavando, sentiríamos la vibración de los taladros. Lo que sientes es tu miedo, Jorge. Y el miedo es más peligroso que cualquier pico de policía. Recuérdalo. Hemos matado para estar aquí. Moriremos para permanecer aquí. La veta del diablo es nuestra, y la montaña es leal a sus dueños. Afuera, Rojas mantenía la presión invisible. Había calculado que los Quiroga debían tener suficiente dinamita para sellar la entrada, pero no necesariamente para abrir un nuevo túnel de escape sin generar un colapso masivo. La mina era un laberinto, pero ellos estaban atrapados en una sección conocida. Rojas sabía que la clave era el aire. Oruro, a esa altitud, no perdonaba la falta de oxígeno en espacios confinados, especialmente si estaban usando lámparas de carburo que consumían el aire rápidamente. El teniente decidió enviar un mensaje. No un grito, sino un susurro amplificado. Ordenó a un hombre que golpeara rítmicamente un pico contra la roca de la montaña, a una distancia segura del derrumbe. Un golpe sordo y constante que simulara la excavación, pero que no implicara un riesgo real. Tac, tac, tac. El sonido viajó a través de la densa masa de roca, un pulso artificial que se filtró en la oscuridad de los Quiroga. Dentro de la veta, el sonido fue un choque eléctrico. No era el raspado imaginado por Jorge, sino un golpe deliberado, metódico, que resonaba con la autoridad de la ley. Lo sabía, jadeó Jorge. Están viniendo. Anselmo se levantó de inmediato, su calma rota por el desafío. El sonido no era de una perforadora pesada, era un pico, un simple pico de hierro, un arma familiar. Estaban jugando con ellos. Rojas estaba usando la geología como un medio para la tortura psicológica. No están viniendo, corrigió Anselmo, su voz baja y llena de furia contenida. Nos están probando, quieren que salgamos, que gastemos nuestra energía, que nos volvamos locos. No les daremos el gusto. Ramiro encendió brevemente su lámpara de carburo. La llama parpadeó revelando el brillo frío del estaño. El ambiente era sofocante. El aire se sentía pesado, como si el propio mineral estuviera absorbiendo el oxígeno. ¿Qué hacemos, padre?, preguntó Ramiro mirando el muro de roca que los separaba del mundo. Esperar, dijo Anselmo, y devolverles el mensaje. El patriarca tomó su pico de hierro, el arma que había usado para asegurar su riqueza y para castigar la debilidad de su hijo. Caminó hacia la pared de estaño, donde el mineral puro reflejaba la escasa luz. Alzó el pico y lo golpeó con una fuerza controlada contra la veta. ¡Clang! El sonido resonó a través de la roca como un disparo, un sonido metálico y desafiante que llevaba consigo el eco de la masacre. Era la respuesta de Anselmo a Rojas. Estamos aquí, estamos armados y estamos protegidos por la riqueza que hemos matado para obtener. El estaño era su escudo y su prisión. Afuera, Rojas sintió el golpe sordo y metálico transmitido por la montaña. Sonrió, una expresión sombría y cansada. El juego de la espera se había convertido oficialmente en una guerra de nervios. Sabía que ese golpe no era de desesperación, sino de desafío. Anselmo Quiroga no se rendiría fácilmente. «Dejen de golpear», ordenó Rojas a su hombre. «Ya tienen el mensaje. Ahora que el silencio los consuma». La estrategia cambió de nuevo. El ruido constante era una forma de comunicación. El silencio absoluto, en ese encierro, sería la verdadera tortura. Rojas quería que la mente de los Quiroga se llenara con los fantasmas de los Vilca, con la imagen de Elías enterrado, con la claustrofobia de la roca que los abrazaba.
Los días se convirtieron en un ciclo infernal de oscuridad, sed y la necesidad de conservar el oxígeno. La mina se hizo más fría. La presencia del cuerpo de Elías, aunque enterrado, era un peso palpable. Los 3 hombres se movían con la lentitud de los enfermos, susurraban apenas y bebían el agua goteante como si fuera oro líquido. Ramiro, siempre el más observador, notó el cambio en su padre. Anselmo Quiroga, el hombre de acero que había orquestado el exterminio, estaba empezando a mostrar grietas. No eran grietas de remordimiento, sino de control. Anselmo pasaba largos periodos sentado en la oscuridad, acariciando el pico de hierro y murmurando frases ininteligibles sobre el estaño, la estirpe y la traición. Su obsesión por la pureza de la beta se había convertido en una locura mesiánica. «El estaño es la sangre de la tierra», repetía Anselmo, con los ojos abiertos en la negrura. «Y la sangre de la tierra es la única que importa. 10 Vilca, un Quiroga, es el precio del reino». Jorge estaba al borde del colapso. La falta de luz lo había sumido en un estado de pánico constante. Se rascaba la piel, convencido de que los insectos de la mina se arrastraban sobre él, aunque no había nada. La oscuridad había roto su cordura. Una tarde, en lo que creyeron que era el 3er o 4.º día, Jorge se levantó de golpe. «¡Hay alguien aquí!», gritó, su voz rasgando el silencio como un cuchillo. «Lo siento, está respirando». Ramiro se apresuró a calmarlo, sujetándolo fuertemente. «Jorge, somos solo nosotros 3, estás alucinando por el aire». «No, no lo estoy», gimió Jorge luchando. «Es Elías, se movió, está ahí, bajo la tierra, está respirando nuestro aire». Anselmo, en lugar de calmarlo, se acercó lentamente, su rostro iluminado brevemente por la lámpara de Ramiro, revelando una expresión de furia y decepción. «Cállate», siseó Anselmo. «Elías está muerto porque era débil. No gastes el aire en fantasmas». Pero el miedo de Jorge era contagioso. La idea de que el hermano enterrado estuviera consumiendo sus escasas reservas de oxígeno, una venganza silenciosa desde la tumba, era el toque final de terror psicológico. Ramiro sabía que tenían que hacer algo, no solo por el aire, sino para detener la rápida desintegración de Jorge. La beta, su tesoro y su refugio, se estaba convirtiendo en una celda de locos. Afuera, Rojas había enviado a expertos en minería para evaluar el derrumbe. La conclusión fue desalentadora. El colapso era masivo y estable. Abrir un túnel tomaría semanas, y el riesgo de matar a los rehenes, si es que aún quedaban, o a sus propios hombres era inaceptable. La única debilidad de la beta del diablo era un viejo ducto de ventilación en desuso, estrecho y casi olvidado, que ascendía hacia la superficie a unos 100 metros de la entrada principal. Rojas se dio cuenta de la ironía. El aire, que era su arma, también podría ser su punto de acceso. «Necesitamos un mensaje que no puedan ignorar», dijo Rojas a su sargento. «Algo que rompa su voluntad. Y necesitamos confirmar que siguen vivos». Rojas decidió utilizar el ducto de ventilación. Era demasiado estrecho para un hombre, pero perfecto para el sonido. Era hora de inyectar el mundo exterior en su burbuja de terror. Con la ayuda de los mineros, localizaron la salida del ducto, una pequeña boca oculta entre las rocas. Rojas se acercó y, usando un megáfono, se preparó para hablar. No gritaría órdenes de rendición, hablaría de lo que los Quiroga más temían: el recuerdo de sus víctimas y la pérdida de su legado. El teniente limpió su garganta, sintiendo el frío gélido de la noche de Oruro. Se inclinó sobre el conducto y habló, su voz amplificada y distorsionada por el metal y la roca, viajando kilómetros de profundidad, directamente a la beta de estaño. «Anselmo Quiroga», comenzó Rojas, su voz resonando como un oráculo de justicia en la oscuridad. «¿Puedes escucharme, parricida? Sabemos que estás ahí. Sabemos que tienes el estaño. Y sabemos que el precio de tu riqueza es la sangre de 10 Vilca. ¿Y qué me dices de Elías? El precio de la debilidad es la muerte, Anselmo. Lo has enterrado junto a la beta que te condena». Dentro de la beta del diablo, el sonido fue monstruoso, una voz incorpórea que llenó el espacio, no como un ruido, sino como un juicio. La voz de Rojas era metálica, implacable, y parecía venir de todas partes a la vez, del mineral mismo. Jorge gritó de nuevo, encogiéndose en posición fetal. Ramiro se quedó paralizado, sintiendo que la ley había encontrado la forma de penetrar la roca más dura. Anselmo Quiroga se tambaleó.
La mención de Elías, la confirmación de que el mundo exterior no solo sabía de la masacre, sino también de su traición interna, fue un golpe que ningún pico de hierro podía bloquear. La oscuridad que había elegido se había roto. La persecución no estaba esperando. Estaba susurrando en sus oídos. Anselmo se arrastró hacia la pared, golpeando frenéticamente la roca con su puño. «¡Mientes! No sabes nada. El estaño es mío». La voz de Rojas continuó, calmada y devastadora, como un notario leyendo el acta de su condena. «No importa cuánto dure tu encierro, Anselmo. La montaña te conoce, el estaño te recuerda, y la ley tiene el tiempo. Te has convertido en la sombra de los Vilca, encerrado con el fantasma de tu propio hijo. Cada día que pasa es un día menos de aire y un día más de locura. El estaño no vale la vida que queda dentro de ti». Rojas esperó, dejando que el silencio volviera a caer sobre la mina, esta vez un silencio contaminado por el conocimiento. Dentro, Anselmo se desplomó. Su control se había desvanecido. Habían elegido la oscuridad para ocultar su crimen, pero el mundo exterior había encontrado una forma de inyectar luz, no física, sino de verdad, en su encierro. El patriarca, el hombre que creía poder dominar la tierra, ahora era un prisionero de su propia avaricia. Ramiro observó a su padre, luego a su hermano Jorge, que tosía convulsivamente, el aire viciado afectando sus pulmones. El tiempo se agotaba. El metal que tanto habían anhelado era ahora el testigo de su ejecución lenta. Ramiro sabía que la única forma de sobrevivir no era esperar, sino desafiar la lógica de Anselmo. Si Rojas conocía el ducto, podrían usarlo, pero no para escapar, sino para negociar, o al menos, para ganar tiempo. El estaño brillaba. La muerte de Elías era un recordatorio constante. El clan Quiroga estaba en el punto de inflexión. La desesperación pronto obligaría a Ramiro a tomar una decisión que iría directamente contra la voluntad de su padre, el hombre que había matado a su hermano para asegurar su propia visión de la estirpe. La lealtad al clan estaba en guerra con el instinto de supervivencia. El aire se había vuelto una sustancia pesada, casi masticable, saturada con el olor a óxido, sudor rancio y el miedo coagulado. Jorge Quiroga ya no gritaba, solo emitía estertores secos, espasmos rítmicos que rompían el silencio absoluto de la veta del diablo. Para Ramiro, ese sonido era más insoportable que la voz metálica del teniente Rojas. Era la cuenta regresiva que su cuerpo y su mente se negaban a ignorar. Anselmo Quiroga, el patriarca que había prometido un imperio de estaño, era ahora una figura petrificada, abrazado a la pared donde el mineral brillaba con un fulgor mortecino. Hablaba, pero solo con la roca. Sus palabras eran susurros incoherentes sobre la pureza de la veta y la traición de Elías, mezclando el luto por el hijo asesinado con la avaricia que lo había impulsado a cometer el parricidio. Su alma se había fusionado con la oscuridad. El juicio de Rojas, inyectado por el ducto de ventilación, había roto su estructura mental, dejándolo desposeído de su voluntad. Ramiro observó a su padre, luego a su hermano, y sintió que la lealtad que lo había atado al clan se disolvía como el polvo en el aire estancado. La estirpe no valía el precio de la asfixia. La ley, aunque invisible, había encontrado una fisura y ahora estaba entrando. Si querían sobrevivir, debían usar esa misma fisura para escapar, no para luchar. Se puso de pie con dificultad. Sus músculos protestaron. La deshidratación y la falta de sueño lo habían convertido en un autómata dolorido. La lámpara de carburo parpadeaba, un corazón moribundo en la inmensidad de la mina. Ramiro se acercó al punto donde el ducto de ventilación se conectaba a la caverna. Era un orificio pequeño, pero el metal vibraba ligeramente, un eco constante de la vida exterior. Necesitaba un sonido que viajara, que no fuera confundido con el derrumbe o la desesperación histérica. Buscó entre los restos de las herramientas, encontrando un pico de hierro con el mango roto, lo suficientemente pequeño para manejarlo. Se arrodilló, sintiendo el frío glacial del suelo, y golpeó rítmicamente el borde del ducto. 3 golpes secos. Pausa. 3 golpes. No era un grito de guerra, sino una petición de clemencia, un código universal de rendición. El sonido viajó por el laberinto de hierro y roca, ascendiendo hacia el cielo de Oruro. En la superficie, el teniente Rojas y su equipo habían estado esperando en un silencio tenso, la oreja pegada al metal frío. Cuando el primer clank resonó, fue como un disparo en la noche andina.
Silencio absoluto, ordenó Rojas levantando una mano. Escucharon de nuevo, 3 golpes rítmicos y claros. No era un juego, era la respuesta de la desesperación. Rojas tomó el megáfono, su voz ya no amplificada para el terror, sino para la negociación. Aquí el teniente Rojas, si pueden escucharme, den un golpe, uno solo. Ramiro esperó. El sonido de la voz de Rojas, aunque más suave, seguía siendo una presencia autoritaria, un recordatorio de que la montaña ya no era su santuario. Dio un solo golpe firme. Bien, continuó Rojas. Sabemos que el aire se agota. Sabemos que están heridos. Queremos sacarlos vivos. Pero la ley exige un pago antes de que abramos la boca de esta cueva. Queremos saber el paradero de los 10 Vilca. Y queremos que nos confirmen dónde está enterrado Elías Quiroga. La voz exigía la verdad que Anselmo había matado para ocultar. Para Ramiro, la ubicación de los cuerpos era lo único que le quedaba por intercambiar por la vida. Se arrastró de nuevo hacia la oscuridad, buscando un trozo de papel y un lápiz de mina que usaban para marcar el estaño. Escribió a la luz moribunda, dibujando un croquis burdo del túnel principal y la ubicación de la fosa común de los Vilca, y luego, con una punzada de dolor helado, marcó el punto exacto donde Anselmo había obligado a enterrar a su propio hijo, cerca de la veta principal. El desafío era cómo enviar el mensaje. El ducto era demasiado estrecho. Ramiro recordó las lecciones de minería de su juventud. Los Quiroga siempre tenían un sistema secundario de comunicación de emergencia, un delgado cable de acero que corría paralelo al ducto de ventilación, usado para enviar mensajes rápidos en canastas minúsculas. Era rudimentario, pero funcionaría. Ató el papel doblado al cable con un trozo de bramante y con un esfuerzo agónico, comenzó a tirar y empujar el cable a través de la tubería, rezando para que no se atascara. Arriba, el cabo de turno sintió un tirón en el cable de emergencia. Lo recuperó con cuidado. Rojas desdobló el papel bajo la luz potente de una linterna. El croquis era claro, macabro. «Tienen la confirmación», dijo Rojas, la voz fría y sin emoción. «Elías está en la veta principal, los Vilca en el túnel de acceso. Es una confesión». La operación de rescate se puso en marcha con una velocidad quirúrgica, no por humanidad, sino por la necesidad de asegurar a los prisioneros y la evidencia. Los mineros de rescate especializados bajaron por el túnel principal, asegurando las paredes con puntales temporales y llevando tanques de oxígeno. Cuando el equipo de rescate, envuelto en linternas de casco, irrumpió en la veta del diablo, el contraste entre su luz y la penumbra de la caverna fue brutal. Encontraron a Jorge Quiroga en un estado de colapso, tosiendo, al borde de la inconsciencia. Ramiro estaba de pie, exhausto, pero con una claridad terrible en los ojos. Y luego estaba Anselmo. El patriarca no opuso resistencia física. Estaba demasiado lejos. Cuando los rescatistas intentaron separarlo de la pared de estaño, Anselmo se aferró a la roca como si fuera la última promesa de su vida. «¡No! ¡Es nuestro! ¡La sangre! ¡La sangre lo compró!», gritaba, su voz ahora un graznido patético, irreconocible. Tuvieron que sacarlo a la fuerza. Ramiro observó cómo 2 mineros robustos lo despegaban de la pared brillante. Anselmo luchó, no contra los hombres, sino contra la idea de dejar el mineral. Sus uñas se rompieron contra la roca, dejando rastros oscuros que no eran polvo, sino su propia carne. El estaño, por el que había cometido el exterminio, se había convertido en su amante y su carcelero. Lo subieron a una camilla. Ramiro, asegurando a su hermano Jorge, sintió el impulso de mirar atrás, pero la oscuridad ya no le ofrecía consuelo, solo el eco de 10 almas. La ascensión fue lenta, una procesión fúnebre a través de las entrañas de la tierra. Cada metro hacia la superficie era un metro hacia el juicio. Cuando finalmente emergieron al aire gélido de la noche de Oruro, el choque fue devastador. La luz de la luna, fría y distante, bañaba la boca de la mina. El aire fresco, que debería haber sido una liberación, picó los pulmones de los Quiroga como cuchillos. Había una multitud esperando, una mezcla de uniformes militares, policías y, en la periferia, las sombras silenciosas de los miembros sobrevivientes de la familia Vilca. Las esposas, las madres, los niños que no habían sido considerados una amenaza suficiente para ser asesinados. Sus rostros eran máscaras de piedra y dolor, sus ojos clavados en los Quiroga, no con sed de venganza, sino con la quietud implacable del testimonio. Jorge fue inmediatamente atendido por los médicos.
su cuerpo frágil incapaz de soportar el tormento. Ramiro fue esposado. El frío del metal en sus muñecas era un alivio comparado con el frío que sentía en el pecho. Anselmo Quiroga fue el último en ser extraído de la camilla. Al ver la luz del cielo, el vasto e indiferente firmamento andino, algo se rompió por completo. El hombre que había querido ser un rey minero, dueño de la tierra y del destino, ahora era solo un viejo temblando, cubierto de polvo y vergüenza. Sus ojos, inyectados y salvajes, se fijaron en las luces de los vehículos policiales, en el rostro austero del teniente Rojas, y finalmente en las siluetas de las mujeres Vilca. El estaño es la ley», gritó Anselmo por última vez, su voz perdiéndose en el viento helado. Pero el estaño ya no era la ley. La ley era la justicia, lenta e implacable, que lo había sacado de la oscuridad para enfrentarlo al mundo que había profanado. Rojas se acercó a Ramiro. «Nos guiaste al sepulcro de tu hermano. ¿Por qué?» Ramiro miró a su padre, que era arrastrado hacia un vehículo. «Porque el estaño tiene un precio, teniente, y mi padre pagó con 10 vidas, y luego con la suya». La detención de los Quiroga marcó el final del asedio, pero no el final de la historia de la Veta del Diablo. Días después, bajo la supervisión de Rojas, los equipos de la policía y de la minería recuperaron los restos. 10 hombres de la familia Vilca, asesinados por la codicia, y a Elías Quiroga, la víctima silenciosa de su propia sangre, enterrado bajo una capa de mineral que su padre había codiciado más que a su propio hijo. El caso de la masacre de los Quiroga se convirtió en una nota oscura en los anales de Oruro, un recordatorio de cómo la fiebre del estaño en 1974 podía convertir a hombres de trabajo en depredadores. La Veta del Diablo, fue sellada, declarada evidencia de un crimen que la tierra no podía ocultar. El teniente Rojas observó el cerro, el perfil imponente de la mina contra el sol naciente. El metal que se extraía de esas profundidades era valioso, el motor del progreso, pero en el fondo, Rojas sabía que el verdadero tesoro de esa tierra era la oscuridad. Y en esa oscuridad, las ambiciones humanas se pudrían y daban fruto en formas monstruosas. Los Quiroga habían buscado el poder y la riqueza en el corazón de la montaña, creyendo que podían dominar la roca y la ley. Pero la montaña, ancestral e indiferente, siempre cobraba su deuda, dejando a los hombres que la profanaban con las manos vacías y el alma llena de polvo. La estirpe se había extinguido, no por la ley de los hombres, sino por la ley implacable de la avaricia que los había enterrado antes de que la justicia los sacara a la luz. El estaño brillaba, pero su brillo era solo el reflejo frío y eterno de la sangre derramada.